El rey Salomón y su sabiduría. En los días en que el reino de Israel se extendía desde el desierto hasta el mar, cuando las caravanas cruzaban las rutas comerciales y el nombre del pueblo de Dios era respetado entre las naciones, surgió un rey cuya historia aún hoy asombra al mundo: Salomón, hijo de David. No fue el mayor de los hijos del gran guerrero, ni el más fuerte en batalla, pero fue elegido por Dios para una misión distinta: gobernar con sabiduría. Todo comenzó cuando el anciano rey David, consciente de que sus días llegaban a su fin, llamó a su hijo y le dio un consejo que resonaría en su corazón para siempre. Guarda los mandamientos del Señor, camina en sus caminos y prosperarás. Aquella herencia no era de oro ni de armas, sino de obediencia. Tras la muerte de David, Salomón fue proclamado rey, y aunque aún era joven e inexperto, el peso del trono cayó sobre sus hombros con toda su responsabilidad. Una noche, en Gabaón, mientras ofrecía sacrificios al Señor, Dios se le apareció en sueños y le hizo una pregunta extraordinaria: «Pídeme lo que quieras que te dé». Salomón pudo haber pedido riqueza, poder, larga vida o la derrota de sus enemigos, pero en su interior sabía que gobernar a un pueblo tan grande no era tarea sencilla. Así que respondió con humildad: «Señor, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal». Aquella petición agradó a Dios, porque no buscaba beneficio personal, sino justicia. Entonces el Señor le concedió no solo sabiduría incomparable, sino también riquezas y honra como ningún rey antes de él. Desde ese momento, el nombre de Salomón comenzó a crecer. La primera gran prueba de su sabiduría no tardó en llegar. 2 mujeres acudieron ante él disputando la maternidad de un bebé. Ambas afirmaban ser la madre, y no había testigos. El caso parecía imposible. Entonces Salomón ordenó traer una espada y dijo que el niño sería dividido en 2, dando la mitad a cada mujer. Una de ellas, movida por el amor verdadero, suplicó que entregaran el niño a la otra con tal de salvarle la vida. La otra aceptó la división. Entonces el rey declaró que la verdadera madre era la que había preferido renunciar antes que ver morir a su hijo. Todo Israel supo que la sabiduría de Dios estaba con él. Bajo su reinado, Israel vivió una era de paz sin precedentes. Las guerras cesaron, los enemigos fueron contenidos y las fronteras se consolidaron. Salomón estableció alianzas estratégicas con reinos vecinos, fortaleció el comercio y organizó el gobierno con eficiencia. Su corte se llenó de consejeros, escribas y administradores que supervisaban cada rincón del reino. Pero la obra más gloriosa de su reinado fue la construcción del templo en Jerusalén. Su padre, David, había deseado edificar una casa para el Señor, pero Dios le había dicho que sería su hijo quien lo haría. Así, Salomón reunió materiales preciosos: cedros del Líbano, oro refinado, piedras talladas con precisión. Miles de obreros trabajaron durante años bajo un diseño magnífico. El templo no solo era una estructura imponente, sino un símbolo de la presencia divina entre el pueblo. Cuando finalmente fue terminado, Salomón convocó a los ancianos y a todo Israel para la dedicación. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto al lugar santísimo. Entonces la nube de la gloria del Señor llenó el templo, y los sacerdotes no podían permanecer en pie por causa de la presencia divina. Salomón, de pie ante el altar, elevó una oración conmovedora, reconociendo que ni los cielos podían contener a Dios, pero suplicando que escuchara las oraciones que se hicieran en aquel lugar. La fama del rey traspasó fronteras. Desde tierras lejanas llegaron visitantes deseosos de escuchar su sabiduría. Entre ellos destacó la reina de Saba, quien viajó con una gran caravana cargada de especias, oro y piedras preciosas. Había oído hablar de los enigmas que Salomón resolvía y quiso probarlo con preguntas difíciles. Durante días conversaron y no hubo asunto que el rey no pudiera explicar. Al ver la grandeza del templo, la organización del palacio y la sabiduría de sus palabras, la reina quedó sin aliento y declaró que ni la mitad le habían contado. Reconoció que Dios había bendecido a Israel al darle un rey tan sabio.
Salomón escribió proverbios y cantares. Compuso miles de dichos y reflexiones sobre la vida, la justicia, la prudencia y el temor de Dios. Sus palabras enseñaban que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, que la respuesta suave calma la ira y que la soberbia precede a la caída. También escribió sobre la vanidad de las cosas terrenales, recordando que todo bajo el sol es pasajero. Sin embargo, el corazón humano es frágil. Con el paso de los años, Salomón acumuló riquezas inmensas y tomó muchas mujeres extranjeras como parte de alianzas políticas. Poco a poco su corazón comenzó a desviarse. Algunas de esas mujeres adoraban a otros dioses, y aunque el rey que había pedido sabiduría conocía la verdad, permitió que se levantaran altares ajenos en Israel. La misma mente brillante que discernía justicia comenzó a dividir su lealtad. Dios le advirtió que su reino no permanecería unido después de su muerte. Aunque por amor a David no lo quitaría en sus días, el reino sería dividido en tiempos de su hijo. Así que la sombra de la consecuencia comenzó a extenderse sobre la prosperidad dorada. Salomón reinó 40 años en Jerusalén. Su trono fue uno de los más espléndidos de la antigüedad, con leones esculpidos a sus lados y recubierto de marfil y oro. La plata era tan común como las piedras, y la paz llenaba las calles. Pero el legado de Salomón no fue solo material, fue una lección eterna sobre el poder de la sabiduría y el peligro de apartarse del camino. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Roboam heredó el trono, y tal como Dios había anunciado, el reino pronto se dividiría. Sin embargo, el nombre de Salomón quedó grabado en la historia como el rey más sabio que jamás gobernó Israel. Y así termina la historia del rey que pidió entendimiento en lugar de riquezas, que edificó un templo glorioso y que enseñó al mundo que la verdadera sabiduría comienza con reverencia a Dios. Su vida nos recuerda que la inteligencia más brillante debe estar siempre acompañada de fidelidad, porque incluso el hombre más sabio necesita un corazón firme, y en el eco de sus proverbios aún resuena la verdad eterna. Confía en el Señor con todo tu corazón, y Él enderezará tus caminos.